que se tiene el poder y la habilidad de cambiar la manera de pensar, de actuar, de comer, aún de vestir y aún de ver la vida. O sea que es una influencia poderosa, es un poder que se ejerce sobre el otro. A nivel de la publicidad, todos los anuncios se suelen utilizar para persuadir o para influir en la decisión de compra del consumidor. Es la habilidad, los que sabemos del tema, tiene que ver con eso. Queremos influir, que cambie su decisión de compra. Por eso, se lo he dicho en algunas ocasiones, llegamos a casa y no sabemos por qué compramos ciertos productos. Ve, ¿y yo en qué momento compré esto? ¿Verdad? Entonces usted va a un gran supermercado o una compañía grande o a un lugar donde usted tiene la posibilidad de adquirir muchos productos, pero hay alguien que le ofrece algo similar y usted dice: no, yo voy por este porque ya lo conozco, pero termina comprando el otro. Eso es la influencia. Yo debo persuadir al otro para que cambie su decisión de compra. Y eso es una habilidad que se adquiere. Por eso llegamos a casa y no sabemos por qué compramos y para qué sirve esto. Y la esposa le dice al esposo, o al contrario: ¿y por qué compraste eso? No sé, me pareció bonito. ¿Pero para qué sirve? Pues no sé, pero se ve bonito. A nivel del liderazgo, entonces los líderes políticos, religiosos o empresariales suelen influir en la opinión pública. Por eso cuando están las campañas electorales, entonces se hace un censo de cómo van ciertos políticos. Y de acuerdo a cómo vayan, el uno se une al otro. Y empieza una campaña de hacerle cambiar el voto a la persona, ¿verdad? Eso lo vemos y ya bueno, ya se acerca, no sé qué, esté muy pendiente. Quieren cambiar la decisión de voto y eso es la capacidad o el poder de influir. Y el poder de influencia de una persona le hace cambiar aún decisiones, pueden ser a favor o pueden ser en contra. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando hablamos en el área espiritual, nos enfrentamos a lo mismo, a una influencia divina y a una influencia maligna. Cuando hablamos en el área espiritual, tenemos que hablar de quién opera espiritualmente en la vida de la persona, quién actúa en nosotros. Sabe que hay algo tan interesante y a veces no lo entendemos a profundidad, y es que el Señor en Juan el capítulo 14 habló claramente que ya Él no iba a estar con ellos, con los discípulos, sino que iba a estar en ellos. El Señor, uno de los más importantes en el área del liderazgo, el mejor líder que hemos tenido, que es el Señor Jesucristo, influenció a muchos para bien. ¿Me quiere seguir? Deje todas las cosas y sígame. Pero cuando Él les dice que ya no va a estar con ellos, sino que ahora iba a estar en ellos a través de su Espíritu Santo, entonces iba a haber una transformación total. Y la que más podemos de alguna manera sacar a flote es la vida de Pedro, ¿verdad? El Pedro que era bastante impetuoso, el Pedro que le dijo que no lo iba a negar y terminó negándolo, el Pedro que dijo que hasta la muerte iba a acabar, iba a matar a uno de los que iban a tomar a Jesús. Pero cuando
recibió el poder del Espíritu Santo en el aposento alto, entonces es la influencia divina ahora en Pedro. Y sabe que es tan importante nosotros como hijos de Dios saber cuál es nuestra influencia. ¿Quién nos está influenciando a nosotros? Porque el que tenga la influencia tiene el poder. Diga al que está a su lado, tiene el poder. Y qué bueno que alguien, la iglesia lo pueda entender, porque dice en Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pregunta, ¿por qué no practica el pecado? ¿Por qué no? Porque fue engendrado. ¿Por quién? Y él le guarda. Y el maligno, diga conmigo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Por eso es tan importante, iglesia, poder entender a profundidad quién nos está influenciando. Porque a veces nos cuidamos de las malas influencias aquí terrenalmente hablando del uno del otro. Pero tenemos que ir a profundidad, ir más allá del que vemos, sino aquel que no vemos, pero que opera. Y es importante, hay una historia en la Biblia, y es una historia bien conocida. La historia de una pareja, Ananías y Zafira. Y solamente quiero tomar algo. Y es que la historia de Ananías y Zafira, que está registrada en Hechos, el capítulo 5, nos habla de la influencia que tuvo Satanás en la vida de ellos, ¿verdad? Pero también muestra la historia que ellos sabían también de la influencia del Espíritu Santo en ellos. Eran conscientes de lo uno y de lo otro. Y mire lo que dice en el verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendieron una heredad y sustrajeron del precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? O sea, Ananías, tú sabías que lo que debías traer, el Espíritu Santo ya te lo había dicho, que era lo que debías traer, pero dejaste llenar tu corazón de Satanás para que sustrajeses, para que la avaricia te llenara el corazón. Mire, hermano, somos responsables directamente de quién está influenciando nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Porque el que nos influencia tendrá el poder sobre nosotros. Y de ahí que es importante poder entender la vida de esta pareja, porque Pedro le está diciendo, no estaba en tu poder. O sea, tú tenías el poder de cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Podías tener el poder de dejarte influenciar por el Espíritu Santo y traer lo que debías traer. Pero te dejaste influenciar por Satanás y tú tenías la decisión. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermano, esto nos debe a nosotros llevar a recapacitar y analizar
¿Quién es el que todos los días está influenciando nuestros pensamientos, nuestra vida? Tenemos que entender quién es el que posee el poder en nosotros. Dejaron que Satanás los influenciara con la avaricia y dejaron a un lado el Espíritu Santo que los iba a guiar a la verdad. Por eso una de las recomendaciones que Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso de la nueva vida en Cristo, está haciendo varias recomendaciones, pero una de ellas es: no deis lugar al diablo. Diga conmigo: no deis lugar al diablo. No deis, o sea, no le dé permiso al enemigo. No te dejes que te influencie. Por eso nosotros determinamos quiénes están a nuestro alrededor. No quiere decir que estamos desechando a los demás, no. Pero sabemos por el Espíritu de Dios quién viene a traer bien a nuestra vida, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Porque el que tenga la influencia sobre nosotros tendrá el poder sobre nosotros. No deis lugar al diablo. No permita que el enemigo venga y lo influencie, me influencie con lo malo. Porque el diablo viene a influenciarnos con sus ofrecimientos, con sus maquinaciones, para que terminemos bajo el maligno. Palabra del Señor dice: ustedes ya no están bajo la influencia del maligno, ya no lo están. Pero todo el mundo sí lo está. O sea que hay un poder sobrenatural. Hay algo que a nosotros nos intimida o sencillamente nos llena de fortaleza y de poder. Por eso pueden haber cristianos que están intimidados por el enemigo. Se dejan intimidar porque le han aceptado la invitación. Por eso le predicaba hace poco que el enemigo te ofrece el pecado y después te lo cobra. Por eso no le des lugar al enemigo, porque el diablo viene de esa manera. Cuando uno de nosotros somos los que decidimos para bien o decidimos para mal, nos cuidamos de las malas influencias y le damos más bien lugar al poder de Dios en nuestra vida. Aún en la iglesia debemos saber a quién escuchar. Por eso a veces es lamentable cuando alguien, aún siendo nuestro hermano, no permite que Dios sea la influencia mayor en su vida. Y eso es lamentable. Dice que Satanás opera en los hijos ¿de qué? Pero el poder del Espíritu Santo opera en los hijos de obediencia. Esos son los hijos de Dios. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Esos somos nosotros. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Los hijos de desobediencia, los hijos de ira, viven en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esos son los hijos de ira, los hijos de desobediencia. Nosotros no practicamos ya el pecado, porque la influencia ha cambiado. Nosotros decidimos un día por el Señor. Nosotros un día decidimos por Él. Un día decidimos y dijimos no más a los deseos de nuestra carne.
Porque hay una influencia mayor sobre toda esta tierra, y es el poder de Dios obrando y actuando en nuestros corazones. Adore al Señor. Porque de acuerdo a quién está influenciando tu vida, así será nuestra posición. Así será. De acuerdo a quien influencie nuestra vida, así será mi posición. Y eso es lo que dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Porque los que son hijos de obediencia, o sea, los hijos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, el Señor dijo: ustedes ya eran en otro tiempo, estaban bajo la influencia del maligno, ahora están bajo mi influencia. Por eso ya el lugar y la posición es otra. Y más adelante dice que Él nos ha puesto en lugares celestiales. Porque de acuerdo de aquel que te influencia, así será nuestra posición. Si el enemigo le damos lugar al diablo que opere en nuestra vida, ¿dónde nos va a tener? Nos va a tener en el lodo cenagoso de donde un día el Señor nos levantó. Pero si la influencia del Espíritu Santo, Él nos va a tener en lugares celestiales con Cristo el Señor. Aleluya. Por eso es importante comprender de que ahora tenemos una nueva posición, porque Dios actúa en nosotros. Él nos sacó del fango del pecado, de lo más profundo del Seol, espiritualmente hablando. De allá nos sacó y nos puso en lugares celestiales. Porque aquel que es influenciado por el enemigo, déjeme decirlo de esta manera, es arrastrado por Satanás. Lo lleva donde quiere, lo pone donde quiere. Pero el Señor, amén, cuando le permitimos y le damos lugar a Dios, Él nos pone en lugares altos, en lugares celestiales, amén, en un lugar especial y exclusivo para los hijos de Dios. Por eso el Señor dice a través de Pablo: ya no viven de esa manera. Ya no están viviendo conforme a la influencia del enemigo. Todos están bajo el enemigo, pero ustedes vivían antes de esa manera. Por eso se habla de un cambio de que nos ha cambiado nuestra manera, porque Dios tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar, de actuar. Y yo quiero que Él haga eso conmigo todos los días. Que Él sea el que cambie, ordene, que Él sea el que totalmente haga una transformación en mi vida. Esa es la gran influencia poderosa en nosotros. Es Él en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos dio vida juntamente. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos amó, nos resucitó, nos dio vida, nos puso en lugares celestiales solamente por la influencia del poder del Espíritu Santo en nosotros. Adore al Señor, adore al Señor. Aleluya. Porque hemos decidido que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo ya no estén bajo el maligno. Porque hemos entendido que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son de Dios. Son de Dios. O sea, están bajo el dominio de Él. Por eso a través del profeta Ezequiel
dice el Señor, les daré un corazón nuevo. Y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Aleluya. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y me gusta esta versión que dice: infundiré mi espíritu en ustedes. Aleluya. Mira, hermano, Dios nunca nos va a cambiar la vida si no permitimos que Él entre a nuestra vida. Pero cuando usted y yo le abrimos el corazón, hermano, Él está esperando para entrar a lo más profundo de nuestra vida, infundirnos de su espíritu. Aleluya. Ahora somos de Él. Ahora es el Espíritu Santo que nos influencia a nosotros. No es la carne. Diga al que está a su lado: no viva en la carne. Porque ya no vivimos bajo nuestros deseos. Porque vivir en la carne es vivir bajo el maligno. Esa es la obra perfecta, entre comillas, la palabra perfecta de Satanás. Él quiere una iglesia carnal. Él quiere una iglesia carnal. Pero esta es una iglesia que no es carnal. Esta es una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando tú vives bajo la influencia del enemigo, estás lejos del propósito de Dios. ¿Quién te está influenciando? ¿Quién? ¿Quién te influencia? Compartía con alguien ahora, y el Señor, a través de Pablo, está diciendo algo muy directo. Y está diciendo a uno de sus discípulos: ten cuidado de ti mismo. Porque tú y yo decidimos quién nos va a influenciar. Alguien dijo: el diablo lo encontré llorando en una calle. Y le preguntaron: ¿por qué lloras? Porque todo el mundo me echa la culpa y yo no he hecho nada. Porque a veces no es el enemigo, a veces eres tú que le abres la puerta al enemigo. Es la influencia. ¿A quién escuchas que te tiene lejos del propósito de Dios? ¿A quién escuchas que te tiene lejos del servicio? ¿A quién escuchas que estás influenciado de una manera negativa? Y eso es estar bajo el maligno. Eso es estar bajo la carne, nuestros deseos y nuestros pensamientos. Pero el Señor dice: ustedes vivieron eso antes. Ahora es diferente porque yo estoy en ustedes. Ahora mi espíritu es el que los guía a ustedes. No pierdan de vista quién es la influencia en ustedes, porque el que tenga la influencia tiene el poder de nuestra vida. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos. Por eso el salmista dijo algo interesante y muy profundo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Me gustó esta versión: renueva la firmeza de mi espíritu. Porque parece que a veces esa firmeza no está, nos dejamos influenciar y nuestro espíritu es totalmente dominado por otras cosas. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría.
A ver, los tristes, vamos a orar para que el Señor les devuelva la alegría. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Eso solamente tiene que ver con la influencia, porque David había caído en la carne. David había caído bajo la influencia del enemigo. Pero cuando él ya se sintió bajo la influencia y la sombra del enemigo, corrió y le dijo al Señor: no, devuélvemelo de antes, porque es mejor sentir tu espíritu, es mejor sentir el gozo de la salvación, es mejor estar bajo el poder de tu presencia. Fuerte ese aplauso al Señor. Adore al Señor. No nos bajemos de los lugares celestiales, porque ahí es donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en lugares altos. No nos bajemos de ahí. Quedémonos en el lugar donde Dios nos ha ubicado. Porque si nos bajamos, terminaremos dominados por el enemigo de nuestras almas. Hay que permanecer en lo divino. Hay que permanecer en lo celestial, porque ahí es donde solamente experimentamos el poder de Dios y el Espíritu Santo actuando en nosotros. Tenemos que darle el dominio a Dios de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Entreguémosle el dominio. Entreguémosle el poder de nuestra vida. Entreguémosle todo a Él, al dominio. Tú tienes la influencia sobre mí. Tienes el poder. Haz lo que quieras conmigo. Porque si no es así, el lugar lo encontrará el enemigo para que todos estemos bajo Él. Y no podemos estar bajo el poder y el dominio del enemigo. Pastor, pero ¿por qué está predicando eso? Porque a veces el enemigo entra sigilosamente y te opaca la vida. Te lo opaca. Te opaca tu liderazgo, te opaca tu talento, te opaca todo el plan de Dios. Y si vienes al culto y vienes y te congregas, tampoco estás perdido en el mundo, pero también el enemigo te tiene siendo parte de una iglesia carnal. Por eso Juan escribió a las iglesias: en el último tiempo habrán iglesias que perderán el primer amor. Iglesias que dejaron a Dios porque empezaron a vivir bajo la influencia nuevamente del enemigo. A Satanás solamente le bastó con tomar los sentidos de Eva para que no le creyera a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tomó los sentidos de Eva, su manera de ver. Mira que es bueno, pero también su oído para escucharlo a Él. También el tacto para que tocara el fruto prohibido. Y también el gusto para comer de lo que no debía comer. La influencia. Y cuando el enemigo influencia es para que le creamos a Él. ¿No ve que hay cristianos creyéndole más al enemigo y no han vuelto a ser lo que eran antes? Se bajaron del lugar donde Dios los puso porque le creen, le oyen al enemigo.
Y ya no están donde antes Dios los había puesto. Pero gracias a Dios por aquellos que estamos aquí y que valoramos el lugar donde Dios nos ha puesto. Valoramos los lugares celestiales. Y yo me quiero quedar en lo celestial y no en lo terrenal. El Espíritu Santo ejerce una influencia poderosa en la vida del creyente. Lo guía, lo fortalece, lo capacita para que ame a Dios y para que nos amemos los unos a los otros. ¿Quién está dominando? ¿Quién tiene el poder de nuestro pensamiento? ¿Quién? ¿Quién tiene el poder sobre nuestras intenciones? ¿Quién? ¿Quién? Y la historia parafraseada de un muchacho endemoniado. ¿Y sabe cuál fue la expresión y la conclusión de la vida triste de un muchacho endemoniado en la Biblia? Nadie lo podía dominar. Nadie. Porque estaba bajo la influencia de Satanás. Porque tenía una legión. Eso es lo que dice la palabra en Lucas 8. Y estaba bajo la influencia y lo llevaba y lo metía al agua para ahogarlo y lo metía al fuego para matarlo. Y muchos le ayudaban y lo encadenaban en un cementerio para que no se quitara la vida. Pero dice, y nadie lo podía dominar. Estaba hasta desnudo. Estaba totalmente irreconocible. Hasta que Jesús llegó a la región. Yo le he dicho que Satanás también tiene Dios. Satanás tiene Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí le tocó arrodillarse. Porque cuando vio a Jesús, los demonios se arrodillaron y le pidieron piedad. La pregunta es, ¿quién tiene el poder de nuestra vida? ¿Quién tiene el poder sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras intenciones? Y usted puede decir, no los puedo dominar. Es que solo nosotros no podemos dominarlos. Pero hay una influencia poderosa, amén, que puede tener el poder y lo tiene sobre nuestra vida. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. ¿Quién te está influenciando? ¿Quién? No vaya a ser que sea alguien que está siendo usado por el enemigo. Es que también el diablo usa. Así como Dios nos usa, también el diablo usa. Por eso nosotros ya no le servimos a Satanás. Ahora le servimos es a Dios. Pablo dijo, no pongan vuestros miembros al servicio de la injusticia. Ya no le servimos, ahora le servimos a Dios. Pero ¿quién está influenciando tu vida? ¿Quién? Porque el enemigo puede usar a alguien. Usa una serpiente. No vaya a ser que esté usando una serpiente en la iglesia. Porque ya no andamos en la carne. Eso es lo que dice el Señor a través de Pablo. Ya no andamos en la carne. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo el Señor. Dele gloria a Dios en esa noche. Le estoy predicando a una iglesia que debe andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de este mundo. ¿Será que era el tema esta noche? ¿Usted qué dice? Porque no podemos andar en la carne. Porque si andamos en la carne, vamos a militar en la carne. Y las armas carnales para nada nos sirven en la tierra. Para nada. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a militar en el Espíritu. El enemigo vendrá con pensamientos, pero podemos decir, no es así. Hay una influencia mayor. Cuando está la influencia del Espíritu Santo, nuestros pensamientos son ordenados. Habrán pensamientos de poder, de autoridad. No habrá pensamientos de derrota ni intimidación por el enemigo, porque somos hijos de Dios. Y el que ha nacido de Dios, el enemigo no lo puede tocar. Y aunque venga a tocarnos, hay una influencia en nosotros, y es el poder del Espíritu Santo. Hay alguien que guía los pensamientos, hay alguien que guía mis intenciones, mis deseos, y es el Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Ubíquese en pie, déles alabanza al Señor en esta noche. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién? ¿Sabe que mañana empieza un evento, Aviva tu llamado? Y sabe que el llamado en algunos se ha perdido, porque no están escuchando al que deben escuchar. Están siendo influenciados, y el que lo influencia a ti tiene el poder sobre ti. Pero yo quiero darle el poder a Dios, el poder sobre mi vida, el poder sobre mis pensamientos. Yo quiero darle el dominio de mis intenciones, de mis deseos. Yo quiero entregarle todo y decirle: Señor, tú llevas todo de mí, todo. Tú tienes la influencia sobre mi vida, tienes la autoridad sobre mi vida. Tómame, llévame, haz conmigo lo que quieras, Señor. Tú eres la influencia mayor sobre mí. Yo quiero invitarlo en esta noche, porque mañana, el viernes, sábado y domingo, el tema es aviva tu llamado. ¿Sabe por qué hay que avivar el llamado? Porque algunos dejaron de escuchar a Dios.